Era una fresca mañana de junio en la pequeña ciudad de Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando el padre José Valdés se preparaba para dirigir la tradicional procesión en honor a San Juan Bautista, un evento esperado con devoción por toda la comunidad católica. Sin embargo, esa semana llegó una noticia inesperada y preocupante. Américo Villarreal, gobernador del estado, había prohibido oficialmente la realización de la procesión. La justificación oficial señalaba la necesidad de mantener el orden público ante las recientes tensiones sociales y políticas en la región. El decreto fue entregado directamente a la parroquia y el padre José recibió la noticia con una mezcla de tristeza y determinación. A pesar de la prohibición, la fe del pueblo permaneció intacta. La comunidad comenzó a organizarse en silencio, buscando formas de mantener viva la tradición sin desobedecer abiertamente las órdenes gubernamentales. Para muchos, aquella procesión representaba más que una celebración religiosa. Era un símbolo de resistencia, esperanza y unidad. El padre José, consciente del peso de la responsabilidad, sabía que liderar la procesión bajo prohibición sería un acto de valentía, pero también de riesgo. En sus oraciones buscaba fuerza y sabiduría para guiar a su pueblo. La noche antes del evento, se reunió con líderes comunitarios y representantes de la iglesia para decidir el camino a seguir. La decisión fue unánime. La procesión se realizaría, pero con el espíritu pacífico y humilde que siempre la caracterizó. Al amanecer del día señalado, mientras las calles se llenaban de fieles, una atmósfera de tensión se mezclaba con una fe inquebrantable. Lo que parecía una simple celebración estaba a punto de convertirse en un momento histórico de resistencia espiritual. El día de la procesión amaneció despejado, aunque la tensión era palpable en el aire. Las calles de Ciudad Victoria se comenzaron a llenar de fieles que, con velas en mano y rosarios entrelazados, se preparaban para caminar en oración y unidad. Sin embargo, agentes de la policía estatal, siguiendo órdenes directas del gobernador Américo Villarreal, se posicionaron estratégicamente para impedir el avance de la procesión. Hombres y mujeres que acudían a celebrar su fe se encontraron con barreras físicas y amenazas veladas. El padre José Valdés, al percatarse de la situación, mantuvo la calma. Subió a un pequeño altar improvisado en la plaza central y con voz firme y serena comenzó a predicar. Queridos hermanos y hermanas, hoy enfrentamos una prueba de fe y valentía. No estamos aquí para desafiar al poder, sino para reafirmar nuestro compromiso con Dios y la justicia. La verdadera fuerza reside en la paz y la unión. La multitud respondió con cantos suaves y oraciones en voz alta. La tensión aumentaba, pero la determinación del pueblo era mayor. Muchos sentían que aquel momento trascendía una simple manifestación religiosa. Era un clamor por respeto, dignidad y libertad. De repente, un grupo de jóvenes comenzó a avanzar lentamente, abriendo camino con sus velas encendidas, formando una cadena humana. Los policías dudaron, desconcertados por la fuerza pacífica de aquel gesto. A lo largo de las calles, los habitantes observaban desde las ventanas, algunos emocionados, otros temerosos, pero todos conscientes de que algo grandioso ocurría ante sus ojos. El padre José continuaba guiando al pueblo, paso a paso, con oración y esperanza, mostrando que la fe puede ser un faro incluso en las noches más oscuras. A medida que la procesión avanzaba por las calles del centro histórico de Ciudad Victoria, ocurrió algo extraordinario. Aquellos que inicialmente solo observaban desde las ventanas comenzaron a bajar lentamente para unirse a los fieles. Hombres, mujeres, ancianos y niños caminaban en silencio, sosteniendo imágenes de santos, rosarios y banderas blancas.
La policía, visiblemente incómoda, intentaba contener el creciente flujo de personas, pero sin usar la fuerza. La multitud avanzaba con respeto, en oración, como guiada por una fuerza invisible. Muchos agentes, conmovidos por la escena, simplemente observaban sin intervenir. El padre José caminaba al frente con un crucifijo en las manos. Su presencia transmitía seguridad. En su mente repetía las palabras de Cristo: «Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia». En un momento, uno de los comandantes de la policía estatal se acercó al padre. Con voz contenida, le dijo: «Padre, tengo órdenes claras para detener este avance, pero debe saber que mi madre está en esa multitud». José lo miró con ternura y respondió: «Entonces ya sabe que hoy no marchamos por rebeldía, sino por fe. Si hay algo más grande que la orden de los hombres, es el clamor de un pueblo que cree». El comandante, con el rostro cargado, dio media vuelta y retrocedió. En las redes sociales, videos de la procesión comenzaron a circular, generando un masivo apoyo de fieles de todo el país. El nombre del padre José Valdés se convirtió en símbolo de resistencia pacífica y fe inquebrantable. Al final de aquel día, lo que empezó como una simple procesión amenazada se transformó en una de las mayores manifestaciones religiosas vistas en la ciudad, sin violencia, sin confrontaciones, solo fe viva y testificada. Cuando la procesión llegó a la plaza de la catedral, el sol ya se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. La multitud ocupaba cada rincón de la plaza, y hasta las calles laterales estaban llenas de fieles arrodillados en profunda oración. La imagen de San Juan Bautista fue colocada sobre un altar improvisado, adornado con flores sencillas traídas por el pueblo. El padre José Valdés subió los 3 escalones del altar y con la cruz entre las manos contempló aquel mar de rostros. No había micrófono, pero el silencio reverente permitió que su voz llegara a cada alma. Hoy no venimos a desafiar a las autoridades. Venimos a testificar que la fe del pueblo no se doblega ante el miedo, que nuestras oraciones sean semillas de reconciliación, no de odio. Que el Señor toque los corazones de todos, incluso de quienes intentaron silenciarnos. Luego comenzó una misa campal. Era la primera vez en décadas que un acto litúrgico tan expresivo se realizaba al aire libre bajo presión política directa. Se proclamó el Evangelio y el pueblo respondió al unísono con cantos que mezclaban lágrimas y gratitud. Mientras tanto, desde el Palacio de Gobierno, Américo Villarreal observaba todo con preocupación. Sus asesores le mostraban transmisiones en vivo que se viralizaban en redes, y los comentarios del público se volvían contra su decisión. Algunos decían: prohibieron la fe y la fe se multiplicó. Al final de la celebración, el padre invitó a los presentes a extender las manos unos a otros. El gesto formó una cadena de unión tan poderosa que incluso los policías en silencio se unieron al movimiento. Al caer la noche, antes de retirarse, el padre José escribió en su diario: «Hoy no vencimos a nadie. Fue Dios quien venció con amor». La mañana siguiente trajo un silencio profundo a la ciudad. No era el silencio del miedo, sino de la reflexión. Los periódicos impresos mostraban fotos de la procesión con titulares como «La fe caminó sobre la orden» y «Padre José, voz de un pueblo silenciado». En entrevistas, analistas políticos discutían no solo el acto religioso, sino la fuerza social que había despertado. Américo Villarreal, acorralado por la repercusión, convocó a su equipo para contener los daños. Algunos sugirieron emitir un comunicado reafirmando la prohibición, otros pidieron prudencia. Finalmente, el gobernador optó por un pronunciamiento oficial. Dijo respetar la fe del pueblo, pero reiteró la necesidad de mantener el orden público. Sin embargo,
Sus palabras sonaron vacías frente a la imagen de miles arrodillados en oración. Mientras tanto, en la parroquia de San Benito, el padre José recibía constantes visitas. Personas que nunca habían asistido a una iglesia acudían para agradecer por haber redescubierto la fe. Un hombre de cabellos blancos dijo con lágrimas: «Padre, pensé que Dios se había callado. Ayer me di cuenta que solo esperaba que lo escucháramos de nuevo». El sacerdote lo abrazó y respondió: «Dios habla a través del pueblo, y cuando el pueblo reza unido, nadie puede ignorarlo». En redes sociales, una carta abierta firmada por más de 100 líderes religiosos de distintas denominaciones apoyaba al padre y criticaba cualquier intento de silenciar manifestaciones pacíficas de fe. Esa tarde, el padre volvió al altar. No había multitud, solo el silencio de la nave de la iglesia. Encendió una vela y, en oración, dijo: «Señor, que nunca confunda aplausos con misión. Que mi alma se mantenga simple, aunque todo a mi alrededor se agite». Los días que siguieron estuvieron marcados por una oleada de peregrinaciones espontáneas a la parroquia de San Benito. Fieles de otras ciudades, incluso de estados vecinos, llegaban discretamente para conocer el lugar donde la fe se había levantado sin armas, solo con oraciones y silencio. Algunos traían pequeñas cruces de madera, otros dejaban cartas sobre el altar, agradeciendo al padre José Valdés por recordarles que la fe no se susurra, se vive con valentía. Entre los visitantes, una señora de Monterrey contó que su hija, hospitalizada durante meses, pidió ver la procesión por internet. Tras la celebración, algo inexplicable ocurrió. La fiebre cedió y su estado mejoró. Emocionada dijo: «Padre, no sé si fue un milagro, solo sé que la esperanza volvió y eso basta». El sacerdote escuchó en silencio, conmovido por la fuerza del testimonio. No prometía milagros, pero ofrecía lo que nadie podía quitar: escucha, consuelo y presencia. Mientras tanto, surgieron rumores de que el gobierno planeaba trasladarlo a otra ciudad para garantizar su seguridad. La noticia, no confirmada oficialmente, causó indignación entre los fieles. Comenzó una petición para que permaneciera en Ciudad Victoria. Una tarde lluviosa, el padre caminó hasta la pequeña capilla al lado de la iglesia y permaneció horas arrodillado. Al volver a casa, escribió en su diario: «Si viene el exilio, que me lleve solo lo que no pueden arrancar, mi fe, porque donde hay un corazón abierto a Dios, allí estaré». Esa semana, la parroquia amaneció rodeada por una inusual actividad. Patrullas estacionadas discretamente, agentes encubiertos y miradas vigilantes indicaban que algo se preparaba. Sin embargo, dentro de la iglesia reinaba la paz. Los fieles rezaban en silencio, con velas encendidas frente a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. El padre José Valdés, consciente de la creciente presión, mantuvo su rutina diaria. Visitaba a los enfermos, acompañaba a los jóvenes del catecismo y celebraba la misa con serenidad. Pero en su corazón sabía que se acercaba un momento decisivo. El viernes por la noche, un grupo de abogados católicos llegó a su lado. Habían presentado un documento en la Defensoría de los Derechos Humanos, solicitando protección legal contra cualquier intento arbitrario de traslado del sacerdote. «Padre», dijo uno de los juristas, «su permanencia aquí no es solo un deseo del pueblo, es un derecho amparado por la Constitución y la libertad de culto». José agradeció, pero su voz fue tranquila. «Mi misión no depende de un lugar. Si es voluntad de Dios que me quede, así será. Si debo partir, que sea con paz en el corazón». El domingo, la iglesia estaba llena. Nadie hablaba de protesta, pero el silencio era pesado. El pueblo sabía que cada palabra del sermón podía ser la última del padre en esa parroquia. Y él, con la misma firmeza de siempre, predicó sobre el perdón. Perdonar no es olvidar. Es elegir amar, aun cuando hemos sido heridos.
Y hoy, más que nunca, estamos llamados a amar. Al terminar la misa, todos permanecieron en sus asientos en oración profunda. Ninguna palabra se dijo, pero en ese instante, Ciudad Victoria se arrodilló no ante un hombre, sino ante una fe que se negaba a ser silenciada. En la mañana del lunes, la noticia que tantos temían se confirmó. Una orden administrativa autorizaba la transferencia inmediata del padre José Valdés a una parroquia remota en los alrededores de Reynosa. La justificación oficial hablaba de reorganización y equilibrio eclesial, pero todos sabían que era un intento de silenciar su creciente influencia. Al conocer la decisión, José respiró profundamente, no protestó. Reunió sus pocas pertenencias con la sencillez que lo caracterizaba y se preparó para comunicarlo a la comunidad durante la misa vespertina. La noticia se difundió rápidamente. Antes de que subiera al altar, la iglesia estaba completamente llena, y lo que comenzó como una celebración de despedida, pronto se transformó en un clamor colectivo. Durante la homilía, el padre habló con voz firme: queridos hermanos, hoy no me despido con dolor, sino con gratitud. La misión no termina con la distancia, solo cambia de forma. La fe que construimos aquí seguirá viva en cada uno de ustedes. Entre lágrimas, una señora se levantó. Padre, si usted se va, llevaremos su palabra con nosotros, pero no pueden quitarnos lo que usted sembró. Comenzaron a sonar cantos espontáneos en la nave. Al final de la misa, decenas permanecieron rezando en silencio. Afuera, cientos se reunieron con velas encendidas, transformando la plaza en una vigilia inesperada. Un periodista local captó la imagen del padre arrodillado en el altar, rodeado de fieles, y la foto recorrió las redes sociales con la leyenda: la fe no se exilia. Esa noche, en su última entrada en el diario local, José escribió: si me quitan el templo, sigo siendo altar, porque donde hay fe, allí estaré. En la madrugada siguiente, aún oscura y fría, el padre José Valdés salió de la casa parroquial con una pequeña mochila al hombro. No había escolta, solo silencio. Pero al abrir la puerta lateral de la iglesia, se sorprendió. Decenas de fieles lo esperaban en silencio, con ojos llorosos y rosarios en mano. Nadie impidió su partida. No hubo gritos ni protestas, solo un gesto silencioso de resistencia. Todos se arrodillaron mientras él pasaba, como diciendo que la fe no se va cuando el hombre se va, sino que permanece donde fue sembrada. Un niño corrió hacia él y le entregó un sobre. Dentro había un dibujo: el padre sosteniendo una cruz ante una multitud de corazones. Él guardó el papel con cuidado, como una reliquia. Siguió viaje hacia Reynosa, donde fue recibido por un pequeño grupo de feligreses. La nueva iglesia era humilde, casi olvidada, rodeada por barrios marcados por la violencia y el abandono. Sin embargo, al entrar en la capilla vacía, José se arrodilló y oró con la misma firmeza de siempre: Señor, aquí estoy. Si esta es tu voluntad, hazme instrumento de paz en este desierto. Mientras tanto, en Ciudad Victoria, los fieles organizaron grupos de oración continua por su regreso. Cada noche, un grupo se reunía en la plaza para rezar el rosario, iluminando el lugar con velas y cantos suaves. La prensa comenzó a seguir el movimiento espontáneo del pueblo. El exilio de un padre que unió una ciudad, titulaba un reportaje nacional. Líderes religiosos de varias partes de México expresaron solidaridad. Aunque lejos, el nombre de José Valdés resonaba más fuerte que nunca. Su ausencia física se convertía en presencia espiritual constante. Los días en Reynosa eran diferentes. La nueva parroquia estaba ubicada junto a una de las zonas más pobres de la ciudad, marcada por el miedo constante y la ausencia de políticas públicas. El padre José Valdés, lejos del bullicio político de Ciudad Victoria, se encontraba en medio del olvido social, y allí descubrió una nueva manera de servir.
Con mirada serena y manos dispuestas, comenzó a visitar hogares humildes, escuchando historias de dolor y abandono. Poco a poco la comunidad, antes dispersa, comenzó a reunirse. Las primeras misas tuvieron solo 5 o 6 personas, pero en una semana el pequeño templo se llenaba. «Padre», le dijo un joven, «aquí nadie creía en nada, pero su presencia trajo algo que no sabíamos que aún existía». José respondió con sencillez: «Donde hay amor, Dios habita, y donde Dios habita, todo puede comenzar de nuevo». Mientras tanto, en Ciudad Victoria, la ausencia del padre se sentía cada vez más insoportable para el pueblo. La iglesia de San Benito, aunque ahora bajo dirección interina, era solo sombra de lo que fue. Los fieles seguían reuniéndose afuera, en una demostración silenciosa de fidelidad a quien los guió con firmeza y ternura. Un domingo especial decidieron realizar una procesión simbólica, sin imagen, sin altar, solo con velas y oraciones. La multitud caminó por las mismas calles, en silencio absoluto. Al final, frente a la catedral, un fiel levantó la cruz que el padre solía llevar y dijo: «La fe de él ahora es nuestra, seguiremos hasta que regrese». Al enterarse, José se emocionó. Esa noche escribió en su diario: «Lo que se siembra con lágrimas, se cosecha con fe, y el amor verdadero no conoce distancia». Aquella misma semana, un hecho inesperado sorprendió al estado de Tamaulipas. Durante una entrevista en vivo con una cadena nacional, el gobernador Américo Villarreal fue cuestionado directamente sobre la remoción del padre José Valdés. El periodista, conocido por su estilo directo, le preguntó: «Gobernador, ¿fue política o fe lo que motivó la transferencia de un sacerdote amado por su pueblo?». Américo vaciló, intentó evadir la pregunta, habló de decisiones administrativas y rotación eclesiástica, pero el daño ya estaba hecho. La transmisión, que se volvió viral en redes sociales, reavivó el debate sobre la persecución velada a la libertad religiosa. Horas después, en Reynosa, el padre José recibió una carta firmada por más de 20 obispos de distintas regiones del país, expresando apoyo y solidaridad. En el cierre decía: «La fe que sembraste ahora es semilla en otros corazones. No estás solo, caminamos contigo». José leyó la carta en silencio, emocionado. Luego, con su habitual espíritu, volvió a las calles donde un grupo de adolescentes lo esperaba para conversar sobre vocación, vida y esperanza. Mientras tanto, en Ciudad Victoria, crecía un movimiento popular llamado Regresa, Padre, que reunía a católicos y hasta evangélicos en jornadas de oración, vigilias y distribución de alimentos, todo inspirado por el ejemplo que él dejó. Un sábado, una mujer mayor se acercó a un joven organizador y dijo: «Mi hijo era adicto y se alejó de todo. Volvió a vivir gracias a lo que vio en este padre. No puede ser olvidado». De regreso en su pequeña sacristía en Reynosa, el padre José escribió en su diario: «Lo que parece exilio, Dios lo transforma en misión. Mientras me mandan callar, Él me pide amar». Y una vez más, encendió la vela que usaba desde sus días en Ciudad Victoria. La llama seguía firme. Era una tarde calurosa en Reynosa cuando un inesperado llamado telefónico llegó a la pequeña secretaría de la parroquia. Al otro lado de la línea, una voz serena se identificó como enviada de la Nunciatura Apostólica en nombre del arzobispo de Monterrey. El mensaje era claro: el Vaticano había tomado conocimiento de la situación y deseaba conversar personalmente con el padre José Valdés. José guardó silencio por unos segundos, no por sorpresa, sino por la reverencia hacia la magnitud de ese llamado. Con humildad respondió que estaría a disposición. La noticia corrió rápidamente. Para muchos, era una señal de que algo mayor estaba en marcha. No solo una posible rehabilitación, sino el reconocimiento de que la fe sencilla de un pueblo había llegado a oídos de Roma.
En la fecha señalada, José viajó discretamente. Llegó a la capital de Nuevo León, acompañado por 2 seminaristas. El encuentro con el arzobispo fue breve, pero profundo. Hablaron sobre misión, persecución silenciosa y, sobre todo, sobre el poder de la fe vivida en coherencia con el Evangelio. Al finalizar, el arzobispo dijo: «Padre, su voz resonó más alto que cualquier decreto. El Santo Padre envía su bendición y agradece su fidelidad». De regreso en Reynosa, José retomó su rutina con aún más serenidad. No hubo pompas ni anuncios. Sabía que el verdadero reconocimiento viene de Dios y de la transformación que Él opera a través del servicio silencioso. Esa misma semana, una niña de la comunidad escribió en un papel arrugado: «Gracias por no irse cuando más lo necesitábamos». José guardó ese billetito junto al dibujo de la niña de Ciudad Victoria, y aquella noche, mientras oraba frente al sagrario, escribió: «La misión no busca aplausos, busca almas, y donde haya un alma sufriendo, ahí estará el altar de Dios». En medio de las actividades pastorales en Reynosa, el padre José Valdés comenzó a notar algo distinto en los rostros de quienes lo visitaban. No venían solo en busca de consuelo espiritual o ayuda material, sino que llegaban con sed de algo más profundo: sentido y esperanza. Una tarde, una joven llamada Mariela tocó la puerta de la parroquia. Tenía poco más de 30 años y un evidente sufrimiento en sus ojos. Se sentó, dudó y luego confesó: «Padre, hace 3 meses intenté quitarme la vida. Pero el día de la procesión que usted lideró, vi un video por casualidad. No sé cómo explicarlo. Algo cambió en mí». El padre la escuchó con respeto y silencio, como quien pisa terreno sagrado. Al final le dijo suavemente: «Cuando la esperanza parece muerta, Dios enciende una vela que nadie más ve. A veces esa luz viene por caminos que no comprendemos». Mariela comenzó a asistir a la iglesia y poco a poco recuperó el deseo de vivir. Se convirtió en catequista y su testimonio conmovió a toda la comunidad. Mientras tanto, en Ciudad Victoria, los fieles decidieron erigir una pequeña capilla en honor a la valentía y la fe vivida. No sería dedicada al Padre, sino a la presencia viva de Dios en medio de la persecución. Una placa sencilla fue colocada en la entrada. Aquí el pueblo rezó de rodillas cuando quisieron silenciarlo. Un diario nacional publicó un reportaje extenso titulado «El exilio de José Valdés, cuando la fe habla más fuerte». La nota profundizaba en su trayectoria y daba voz a quienes habían sido tocados por su presencia. En la sacristía de Reynosa, al leer el reportaje, José solo sonrió. Luego anotó en su cuaderno: «No me importa si hablan bien o mal de mí, que hablen de Dios, que vean en Él lo que buscan en mí». Y como todas las noches, apagó la luz de la capilla con un gesto sencillo, dejando solo la llama de la vela encendida ante el altar. La noticia de la capilla construida en Ciudad Victoria llegó a Reynosa a través de un cartero que, al entregar un sobre grueso, comentó con ojos discretamente llorosos: «Padre, estuve allí. No es grande ni bonita, pero nunca vi algo tan lleno de silencio sagrado». Dentro del sobre había decenas de cartas escritas por fieles de la antigua parroquia, niños, adultos y ancianos. Algunas con dibujos, otras con versos bíblicos, todas con sincero agradecimiento. José leyó cada una con calma, sentado a la sombra del único árbol en el patio de la iglesia. Guardaba silencio entre una y otra, como quien escucha oraciones pronunciadas en la oscuridad. Mientras tanto, en Reynosa, el número de feligreses crecía. Pero a diferencia de antes, no acudían por el nombre del Padre, sino por lo que Él había despertado. Una fe sin espectáculo, hecha de escucha, presencia y compasión. Una noche, un viudo conocido por su amargura entró por primera vez a la iglesia. Se sentó en el último banco y permaneció en silencio. Al final de la misa,
se acercó al sacerdote. «No creo en milagros, padre, pero hoy sentí ganas de llorar, y hace 17 años que no lloro». José puso su mano sobre su hombro y dijo: «Entonces tal vez haya empezado a creer sin darse cuenta. A veces, el primer milagro es volver a sentir». La frase corrió entre los feligreses y fue anotada por una joven periodista local. Al día siguiente, la frase se publicó en un artículo que se volvió viral. El primer milagro es volver a sentir. Esa noche, el padre no escribió en su diario, solo encendió 2 velas, una por Ciudad Victoria y otra por Reynosa. Y ante la luz temblorosa, murmuró: «Gracias, Señor, por hacerme puente donde solo había distancia». El último capítulo de esta historia de fe y resistencia comienza con el padre José Valdés arrodillado ante el altar de la pequeña capilla en Reynosa. Sus ojos cerrados reflejan una paz conquistada con esfuerzo, una serenidad que solo quienes enfrentan tempestades conocen. No había grandes ceremonias, aplausos ni multitudes. Solo el silencio reverente de los pocos fieles que allí estaban para una misa sencilla, pero cargada de significado. Durante la homilía, el padre habló sobre la esencia de la misión cristiana. No estamos llamados a ser héroes, sino servidores humildes. La verdadera grandeza está en la fidelidad diaria, en la oración constante, en el amor que permanece aún cuando todo parece perdido. Al terminar la misa, un niño se acercó con un dibujo que mostraba al padre con una cruz iluminada, caminando entre personas que sonreían y se abrazaban. El padre sonrió y agradeció, guardando el dibujo con cuidado. Afuera, el cielo se teñía de naranja por la puesta del sol. La comunidad, pequeña pero unida, celebraba en silencio la fuerza de una fe que resistió todas las adversidades. Aquella noche, antes de apagar la vela y cerrar su diario, José escribió: «Si mis palabras fallan, que mis acciones hablen. Si desaparezco, que la fe permanezca. Porque mientras haya un corazón dispuesto a amar, Dios nunca nos dejará solos».